Para el martes 15 de julio de 2025, la lectura la tomamos del Evangelio según Marcos capítulo 9, versículo 21 al 24. Se lee así la palabra de Dios. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Mi Señor Jesús había ido a un monte con Pedro, Jacobo y Juan, un monte en el cual mi Señor se transfiguró delante de ellos. Y aparecieron al lado de mi Señor Jesús Moisés y Elías. Fue un momento maravilloso, un momento glorioso, en el cual estos tres testigos pudieron darse cuenta que en Jesús se cumplía la ley y los profetas. Habían podido escuchar aquella voz maravillosa que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Habían podido estar presentes en ese momento maravilloso. Una vez descienden del monte, se encuentran con una multitud, y entre la multitud un hombre que se acerca al maestro y le dice, he traído a tus discípulos mi hijo que sufre con un espíritu que lo toma y lo quiere destruir. Lo he traído a tus discípulos para que expulsen ese espíritu inmundo y no pudieron. Mi Señor Jesús suelta una expresión y dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y el pecado realmente es la incredulidad. Cuando no creemos en Dios, hacemos tantas cosas que ofenden su nombre, que van en contra de su palabra, que van en contra de su voluntad. Por no creer en Dios, la gente destruye su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, con vicios, con actividades que lo único que hacen es desgastar el templo del Espíritu Santo. Por la incredulidad, atentamos contra nuestro prójimo. Por incredulidad blasfemamos el nombre del Señor. Por incredulidad hacemos tantas cosas. Y es con lo que mi Señor está lidiando aquí. Y le pregunta el Señor Jesús al padre del muchacho, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y empieza a explicarle cómo sufre el muchacho en esta condición. Y termina el versículo 22 diciéndole, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahora, para el papá del muchacho, el asunto era si Jesús podía o no hacer algo por ellos. Pero realmente ese no era el problema, porque mi Señor Jesús, siendo Dios hecho carne, es todopoderoso y Él puede hacer todo lo que desee. Entonces la cuestión no era si mi Señor podía o no, y mi Señor se lo deja claro en el versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Mi Señor Jesús le dijo, no es si yo puedo o no, porque puedo hacerlo. La cuestión es, ¿puedes tú creer? Porque si logras creer, se hará realidad aquella petición que tienes en tu corazón. Porque al que cree, todo le es posible. Y nosotros muchas veces pasamos también por esa situación. Vemos que ocurren cosas y nos preguntamos,
¿Será que mi Señor puede hacer algo? Y esa no sería la pregunta realmente, sino, ¿puedo yo creer que Dios es quien dice su palabra que es? Porque para mí es fácil decir, Dios es el Todopoderoso, porque la Biblia lo dice, y es amén, ¿ves? La cuestión es, ¿puedo yo creer que realmente Dios es quien dice su palabra? No solamente creer que lo dice la Escritura, sino que es cierto. Y es lo que el Señor Jesús le dice a este hombre. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y sorprende la respuesta de este hombre en el versículo 24 que dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y esta expresión denota sinceridad en su corazón. Dijo que creía en lo que mi Señor Jesús le estaba diciendo en ese momento, pero también admite que había incredulidad en su corazón. Por eso pudo recibir aquel milagro que estaba esperando. Pero nosotros, muchas veces, cuando el Señor nos pregunta que si creemos, inmediatamente decimos que sí, y damos por sentado que es un sí rotundo, cuando realmente en nuestro corazón aún hay sombras de incredulidad. Y que si lo admitiéramos, entonces mi Señor podría trabajar en esa área de nuestra vida y podríamos dejar de ser creyentes a medias y seríamos creyentes genuinos. Seríamos creyentes reales de la palabra de Dios. Seríamos aquellos que no solamente dicen amén porque lo dijo el predicador, que no solamente decimos amén porque lo leemos en la Biblia, sino que decimos amén porque lo creemos en nuestro corazón, porque se ha revelado mi Señor Jesús en nuestros corazones. Como dice el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio a su siervo Juan. Es la revelación de mi Señor Jesucristo en nuestros corazones lo que necesitamos. Necesitamos que la fe se manifieste en nosotros. Dice la Escritura que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que te animo a que cada día nos acerquemos más a Dios, para que de esa manera podamos conocerle más y podamos creer que Él es el Todopoderoso, que a Dios nada le queda difícil y que si logro creer en Él, como dice la Escritura, de nuestro interior correrán ríos de agua viva que salten para vida eterna. Bendigo tu vida en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si Él lo permite, aquí estaremos, compartiendo más de su bendita y eterna palabra. Amén.